Nuestra promesa es atender rápidamente a nuestros pacientes. Atendemos al 80% de nuestros pacientes adultos de urgencia en menos de 30 minutos, desde su ingreso hasta la atención médica en el box. Para esto, hemos mejorado y ajustado los procesos, personal e infraestructura. Gracias al crecimiento constante de estos últimos 2 años, hemos sumado nuevas salas de espera, nuevas tecnologías para aportar el servicio, lo que nos permite tratar todo tipo de patologías y emergencias. En Clínica Los Carreras, fieles a nuestra misión de brindar un servicio de atención accesible, confiable y cálido, hemos aumentado en nuestra urgencia tanto el personal como los box de atención, a 20 box de atención rápida, 15 unidades de observación, 1 unidad de cirugía menor y curaciones y 2 box de reanimación, para brindarles a ustedes un mejor servicio. Nuestra cita habitual, acá estamos, Quinta Visión Televisión, tu voz local, programa que llega hasta ustedes en edición estreno a las 19:30 horas a través del cable, así es que de nuestro cable operador BTR, claramente. Y por supuesto puede reproducir nuestros contenidos, porque se alojan, hoy día esto es una obviedad lo que voy a decir, en las redes sociales, entre ellas YouTube. Y le invitamos a comentar, a compartir, por cierto, nuestros contenidos. Dicho eso, agradecer la sintonía de ustedes quienes tan gentilmente nos acompañan. Saben que abordamos una variedad de temas que esperamos sean de su interés y me imagino sin duda que ha estado, la verdad, desde hace ya días en los medios de comunicación, lo vamos a tomar un poco más en detalle junto a nuestros invitados, todos ellos conocidos, ya son, digamos que, panelistas habituales de distintos de nuestros espacios, de los distintos espacios del canal, eso quise decir. Sí, porque vamos a hablar sobre los riesgos de construir en sectores no aptos. Va a decir, y esto a propósito del socavón generado al borde del edificio Kandinsky en Reñaca, entre Viña y Concón. Claro, porque sin duda ha abierto el debate en torno a dónde y cómo se construye. Aristas de distintos ámbitos, entre ellos el constructivo, legal y municipal. Hubo advertencias y claramente esta estructura en cuestión que se emplaza en una zona que históricamente, usted lo ha visto, ha generado polémica entre las inmobiliarias y quienes buscan preservar las dunas. Bien, saludo entonces a quienes ya están allí compartiendo la pantalla, a Patricio Curi, abogado. Patricio, ¿qué tal? Bien, bueno, muchas gracias. Un placer nuevamente que me tengan de vuelta. Había estado medio perdido, pero siempre es un gusto. No. ¿Pero por qué perdido? O sea, ¿se siente perdido usted del canal o en la No, yo no vida? me siento perdido. No, 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 nunca tanto. No, eso no. Estoy tomando No sus ponga palabras en palabras. mi boca. Oiga, aquí lo queremos en el No, corazón, no. Patricio. Gracias, se agradece, se sabe. Y como siempre es un gusto, tú sabes, colaborar con ustedes, con Sí, el lo sé. canal y con todos los televidentes. Sí, lo sé. Bueno, agradecer a Joaquín Bustamante, también director de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la UVM. ¿Qué tal, Joaquín? Hola Carlos, hola Patricio, René, a los auditores, un gusto estar aquí con estos panelistas y en el canal comentando estos temas que son relevantes. Sí, pues siempre requerido Joaquín en este tipo de materias y en otras que dicen relación con su expertise. Y cómo no, está con nosotros también, lo ve allí, a René Luez, concejal por Viña del Mar. René. Muchas gracias, estimado, muchas gracias por la invitación y por supuesto a mis contertulios con quienes espero tener un muy buen programa como siempre acá. Bien, pues eso es lo que esperamos. A ver, digamos que, no sé si mencioné al comienzo que hasta el cambio climático también, tema que no será debate en esta ocasión porque algunos dudan, no están de acuerdo con que estemos sufriendo y viviendo una situación de esta naturaleza en el planeta. ¿Cuál es, comienzo contigo, Joaquín, por favor, para que tú nos orientes cuál es la situación precisamente y bueno, lo que estamos escuchando a diario y los temores que muchos tienen. Sí.
Bueno, hay una discusión que ya tiene un buen tiempo. Uno podría remitirse a lo que fue la Cumbre de la Tierra en el año 1992, donde se creó la famosa Agenda 21, y donde los temas de efectivamente sostenibilidad y particularmente los temas asociados a riesgos ambientales se incorporaron en la discusión sobre cómo se deberían diseñar las políticas públicas, cómo se debería diseñar la planificación territorial, ¿cierto? Evitando o integrando, ¿cierto? Dentro de las herramientas que se tienen, eh, elementos de juicio, ¿cierto? Que permita evaluar el territorio desde esa perspectiva. Es decir, ya hace más de 30 años se entiende de que si bien se tiene la tecnología para construir donde uno quiera, eso no significa que uno puede construir en cualquier lugar, ¿cierto? Que hay riesgos asociados y que los riesgos para los seres humanos son importantes, que es lo que yo creo que es el debate de fondo, lo que vemos a propósito del socavón. Sí, ahora, Patricio, voy a tomar las palabras de Joaquín, eh, pero de vuelta, como dice Milei, de vuelta. La pasé, ¿ah? La acabo de pasar, la acabo de pasar. ¿Ah? Pero lo que vemos entonces es todo lo contrario, porque en definitiva, Patricio, se construye en cualquier lugar. Lo que pasa es que eso depende esencialmente de lo que es la planificación urbana, y la planificación urbana en Chile es un gran tema, porque en definitiva toma bastante tiempo. Eh, Además debemos considerar de que muchas de estas zonas, la protección ambiental ha ido ganando cada vez más terreno, la normativa ha ido cambiando, y por ejemplo hoy cosas que están protegidas hace un tiempo atrás no lo estaban. Por ejemplo, lo que son los humedales. Entonces, claramente el hecho de que exista un humedal ya dificulta la construcción, el hecho de que existan las dunas también, porque se entiende que son naturales de la naturaleza, pero yo creo que aquí hay un tema que independiente de cualquier normativa que exista, es el incentivo que tienen los inversionistas inmobiliarios para construir. Ahora, claramente son departamentos de un costo muy elevado. De hecho, un departamento ahí cuesta 500 500 millones de pesos, que de todas maneras igual es un precio que yo creo que deberíamos pensarlo, porque con 500 millones de pesos tú te compras un muy buen departamento en una excelente calidad, una capital europea, te compras un departamento en el centro de Madrid, entonces algo da para pensar también. Los precios también dicen relación con, obviamente está la vista, pero hay otros factores, o sea, la planificación urbana no puede ser solamente la venta de la vista uno de los elementos que te justifica para vender, o sea supone, como dijo Joaquín, planificar la ciudad, y en eso estamos al debe. Bien. Vimos casos, René, en otras comunas del país, en particular a propósito del sistema frontal centro-sur, en donde quedaba en evidencia, o en cuestionamiento al menos, el tema de los permisos y todo aquello. Y en evidencia que se había intentado a propósito de la construcción de sectores residenciales, de hacerle una finta a la naturaleza, olvidando la memoria del agua y todo aquello, y por lo tanto en el tiempo, y si consideramos el factor de cambio climático, podemos encontrarnos con desastres o con situaciones como las que vimos, sin duda, pero también qué tanto el cambio climático, y no sé si tú estás a favor o en contra, ¿no es cierto?, o te abstienes de aquello, influye en la situación en la que queda el Kandinsky. Es decir, para ser súper claro en este tema, yo creo que aquí hay un problema de norma. Nosotros tenemos un plan regulador del 2002, que está completamente obsoleto. Y este plan regulador en general fijó para esa zona ciertas normas que a mi juicio no son las más estrictas que se debieron haber generado. Este es un sector que es muy importante desde el punto de vista ambiental, paisajístico y social para Viña del Mar, y yo creo que la zonificación no solamente debió ser de las hectáreas que correspondían a la zona del santuario, sino que debió haber habido una zona de amortiguación un poco mayor. Ese por un lado, la norma falla, efectivamente. Y lo segundo que falla es, en cierto modo, una empatía, digamos, la empatía urbana de los desarrolladores inmobiliarios, porque si la norma permite ciertas condiciones, es decir, no puede ser la norma
el límite mayor de exigencia de un inmobiliario. Lo que uno debería pensar también es que el sector inmobiliario, en esta zona en particular, debe hacer una autocrítica porque hay una poca empatía con su entorno, a mi juicio, con su entorno urbano. Y eso ha implicado, por ejemplo, temas como en el campo de Unar, en su alrededor. Y, por ejemplo, yendo a Santiago, lo que pasó en la Estación Central. Entonces, debe haber empatía del desarrollador urbano, inmobiliario y, a su vez, norma clara. Es, al final de cuentas, digo, es la norma la que debe regular el desarrollo empresarial o inmobiliario y no al revés, pero tiene que haber también un compromiso mayor del negocio inmobiliario para que efectivamente tengamos seguridad jurídica, que se requiere, ojo, nosotros requerimos inversión privada y para eso hay que tener seguridad jurídica. Y eso es un plan regulado sobre las normas que nosotros ya tenemos, pero también compromiso de ellos de que efectivamente tengan empatía con su entorno urbano. Bien. Oye, Joaquín, a propósito de los aprendizajes, ¿hay un antes y un después de esta situación o no en realidad? Bueno, absolutamente. En el fondo, a ver, yo quiero hacer un paralelo entre lo que es la norma que regula la construcción en función de los terremotos y la norma que regula la construcción en función, por ejemplo, de la variable ambiental. Claramente la norma la que regula el terremoto, el sentido de urgencia que impone, significa que evoluciona constantemente y de hecho es una de las mejores normas que tiene el mundo, ¿cierto? Es la chilena, ¿ya? Pero claramente Así es. nosotros no hemos estado mirando el fenómeno ambiental, no hemos estado mirando los elementos de riesgo en el territorio, no los estamos evaluando. De hecho, este fenómeno es mucho más complejo de lo que parece, porque hoy en día ponemos foco en ese edificio que representa una urbanización de alto costo, pero en el verano tuvimos un incendio en un sector que son barrios vulnerables, incluso un sector de campamento. Prácticamente una superficie importante de los campamentos están en zonas de riesgo. Entonces, hay aquí un tema, efectivamente existen instrumentos como el plan regulador, pero son insuficientes. No existen normas actualizadas como por ejemplo la de humedales que citaba Patricio, que es una norma más o menos nueva. No existen herramientas que miren y regulen de manera integral el fenómeno de los riesgos. Entonces, claramente la imagen es muy elocuente, porque lo que uno ve es un edificio que tiene 25 pisos de alto y un socavón que tiene más o menos la misma altura. Entonces, la imagen es muy elocuente, ¿ya? Tanto como lo puede ser el incendio del verano, ¿cierto? O lo que fue el incendio en 2014, ¿ya? Pero no tenemos un sentido de urgencia y eso es lo preocupante, ¿ya? Porque finalmente el plan regulador que se está elaborando ahora se está elaborando según las reglas que tenemos ahora, no una normativa actualizada, ¿ya? Y Así en es. ese sentido, el plan regulador contiene un elemento que son los fundamentos, principios del plan regulador, donde estas cosas van a quedar puestas, como el espíritu de la ley, ¿cierto? Van a quedar puestas por escrito, pero no hay herramientas suficientes para que esto quede normado y regule el mercado inmobiliario, por ejemplo, de buena manera. Patricio, entonces vamos a seguir quedando al debe. Exactamente, pero yo creo que, a ver, de partida la situación es bastante clara, porque aquí lo que estamos viendo es que una parte de la ciudad también ha sido construida en otros lugares, pero no ha habido estos problemas. O sea, en Valparaíso igual se construyen en zonas de ladera, se construyen en zonas más bien similares, pero en este terreno dunar, especialmente en el cual el nivel de concentración es muy alto, nos lleva a una situación de, como dijo en el fondo René, lo que prima no es el urbanismo, lo que prima es en el fondo el lucro inmobiliario. Es decir, agotar todo lo que era el espacio que sea susceptible de capturar vista, pero no hacer una mejor ciudad. Entonces yo creo que lo que tenemos que ver es cómo hacemos una mejor ciudad. Y eso también implica planificarnos no solamente para las lluvias, para lo que viene el verano, que son Sí, claro, las olas de calor sin y duda. los incrementos, por ejemplo, en radiación solar. Y eso, por ejemplo, tiene que ver con el diseño de los edificios, tiene que ver también con el diseño de la ciudad, con incorporar más fachadas verdes.
Entonces, en definitiva, yo creo que esto no solamente es maximizar el beneficio del inversionista. El inversionista también obtiene un beneficio si es que el lugar en que se encuentra, en vez de calentarse a 35 o 37 grados en el verano, solamente alcanza una temperatura de 28 solo por efecto del diseño. Entonces, hay factores que hay que poner el incentivo en que los inversionistas no solamente miren el interés particular, sino que el interés general. René, ¿quién cautela esto? Lo que acaba de mencionar o señalar Patricia. No, nos falta fortaleza de la estructura pública. Fíjate que lo que comentaban recién, Joaquín creo que hablaba de lo que pasó en el incendio. El 80% de los sectores donde hay riesgo volvieron a construirse en el mismo lugar. Pero eso también pasó Es en decir, Valparaíso. ¿Recuerdas tú? Que le exactamente lo mismo. costó casi, digamos, literalmente la salida a Jorge Castro a propósito de una respuesta que le da un vecino de arriba. Entonces, no tenemos una capacidad pública fuerte para impedir esto, porque esto requiere, digamos, sentido de autoridad y exigirle a los vecinos que van a reconstruir que no lo hagan en el mismo lugar. Eso ha costado mucho, en Valparaíso costó y en Viña del Mar exactamente lo mismo. Fíjate que después de 8 meses tenemos entregado 2 casas de esas que son que le llamaban industrializadas y tenemos entregados 8 subsidios. Esa es la realidad que tenemos en Viña del Mar hoy día en una zona donde pensábamos que la reconstrucción iba a ser completamente ordenada. Es lo mismo que pasa hoy día en las dunas, disculpen. Porque en las dunas, si bien tenemos regulación del plan regulador del 2002, es una regulación que está muy limitada. Entonces ahí uno dice, bueno, lo que decía Patricio, ¿cómo entonces no entender para los inmobiliarios que una ciudad ordenada también es interesante desde el punto de vista económico? Porque, por ejemplo, lo que decía recién, lo que pasó en estos yetos, digamos, de estación central, se maximiza el beneficio, pero un costo social tremendo. Tú ves hoy día lo que fue hace 60, 50 o 40 años, esa zona, y cómo está hoy día realmente causa mucho impacto. Entonces yo creo que tiene que haber aquí una sana convivencia entre la norma estricta, primero, un Estado fuerte que la haga cumplir, y tercero, digamos, desarrolladores privados que no solamente cumplan la norma, sino que además tengan empatía urbana. Yo creo que debemos de estar ya casi en la última pasada, Joaquín. Y tengo que preguntarte, no sé si me va a responder, pero como arquitecto, ¿tú habrías diseñado una construcción en ese punto? No. A ver, yo creo que aquí yo no quiero polemizar más de la cuenta, porque realmente Pero dale, por favor. pero la verdad que yo pienso, aquí hemos puesto hoy día la discusión muy en el foco de la responsabilidad de la labor de la inmobiliaria en la construcción de la ciudad. Yo creo que si uno mira la casuística internacional, en aquellas ciudades que se hacen cargo de estos problemas, el Estado ejecuta las urbanizaciones, decide dónde esto se puede hacer ciudad. Y aquí lo que vemos es una responsabilidad compartida. Sí. Que cuando si tú me preguntas a mí como arquitecto si yo hubiera construido ahí, no, obviamente que no. ¿Cierto? No es mi decisión. Finalmente ahí hay un acuerdo, por un lado, entre el Estado que permite que se construya en ese lugar, Claro. porque se tiene la fe en la técnica, ¿cierto?, que lo va a resolver, y por otro lado, que el inmobiliario que maximiza algo que la sociedad le ha dado valor, que es el tema de las vistas. Y nosotros como sociedad, ¿cierto?, como Estado, y tenemos otros instrumentos, otras formas de concebir la ciudad, donde decimos, y mira, vivir bien es aquí, y aquí es donde vamos a construir con calidad, para resolver, por ejemplo, el tema, yo creo que hace el punto, Patricio, es muy bueno sobre el tema de la temperatura, por ejemplo, sobre el calentamiento, ¿ya? Es otro de los riesgos, ¿eh? Ojo, que no solamente los incendios, el agua, también el calentamiento. Efectivamente, si no hay un Estado, lo decía René, ¿cierto? Si no hay un Estado que define dónde es el mejor lugar y da esa infraestructura de base
tal manera que ahí florezca la arquitectura, ¿cierto? Que haga una buena ciudad. Ahí estamos sonados, ¿cierto? Realmente nos podemos tirar la pelota entre todos aquí, ¿cierto? En esta pantalla, pero la solución no llega a ninguna parte. Entonces, yo creo que nadie quiere construir ahí, pero se puede construir ahí. Y si uno mira el socavón, si uno mira la calle, la sección de la calle, y yo voy a hacer un comentario que si alguien me escucha del Bob va a encontrar aquí injusto, que si uno mira las características del pavimento, etcétera, etcétera, no es distinto a una calle que yo instalaría en cualquier otra parte de Chile. Probablemente tendría alguna exigencia sobre el apropiamiento del terreno, etcétera, etcétera, pero la diferencia con Valparaíso, que lo planteó Patricio, que en Valparaíso se aplicaron técnicas y tradiciones de construcción en cerro antiquísimas. Y en Valparaíso hay una infraestructura que uno no ve, que es de alto estándar, porque se aplicaron los más altos estándares para construir el cerro. Y es una infraestructura que, por el costo de esa infraestructura, debe ser el 80% del costo de la edificación de Valparaíso en su centro histórico. Fácilmente debe ser el 80%, si uno mira esos montos. Y eso es lo que uno no ve en ese socavón. Uno ve el 80% en el costo del edificio y el 20% en el de la urbanización. Entonces también, ¿por qué? ¿Por qué elegimos construir en un lugar que no tenemos la capacidad de asegurar? Bien. ¿Ya? Eso es sin siquiera meter la dimensión ambiental. Ojo, porque si meto la dimensión ambiental, la respuesta es no se puede construir ahí. Punto. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Se me va el tiempo. Patricio, a ver, responsabilidades compartidas, el Estado, la empresa privada, la constructora, ¿no es cierto? Y la pregunta que uno se hace, bueno, ¿y el comprador? ¿Para dónde mira? El que se ve afectado, en definitiva. O sea, claramente aquí hay una situación porque, o sea, estos departamentos hay que ver las leyes, específicamente estos departamentos son nuevos y tienen una garantía y la garantía queda específicamente cubierta, es una garantía legal, que no estoy hablando de la garantía del CERNAC. Eventualmente se puede aplicar la garantía del CERNAC, probablemente podríamos estar en presencia de una demanda de interés colectivo, lo más probable, yo creo que aquí dinero va a haber. Pero el riesgo son otros. Un primer riesgo es va a tener que responder la constructora y el calculista y el arquitecto, que tienen que indicar su nombre en la escritura de construcción. O sea, esto no es menor. Pero me da la impresión de que estamos en una situación, yo no soy experto en la materia, o sea, algo entiendo de derecho de construcción por materias de tipo profesional, pero estamos en una hipótesis que habla la ley que la denuncia de obra es ruinosa. Es decir, eventualmente, si esta torre sigue como está, podría ser echada abajo simplemente por una situación de una acción popular que contempla la ley. Entonces, en definitiva, se podría perfectamente a cargo de una persona echar abajo, pero yo creo que esto no se va a resolver de un día para otro. Quizá, como dijo Joaquín, haya que podrían haber refuerzos, también eso no es de un día para otro, es caro, pero no se resuelve. Y llega un momento que hace que el remedio es peor que la enfermedad. Sí, Y claro. esta situación es muy compleja, pero esto no se queda así, claramente. Muy bien, René, palabras al cierre. Solamente plantear que también aquí tenemos un problema de revisión de las normas, porque entiendo que el MOP fue el que hizo ¿cómo se dice? ¿Y tú? Lo que pasaba por ahí, ¿cómo se llama? ¿Cómo? El colector. Bueno, el colector. Este colector lo hizo el MOP. Entonces, tiene que haber también, yo me imagino, tiene que haber una revisión muy estricta, muy exhaustiva de la calidad técnica de esa obra, porque esa fue la obra que finalmente el MOP reconoce que fue la que provoca este socavón. Ahora bien, para terminar, solamente decir, estimado, que yo creo que el Estado efectivamente es el que tiene que normar. El Estado tiene que normar de manera más estricta en todos estos lugares más, donde más bienes públicos hay, como las dunas, como el campo dunar. Dicta la norma y además vigila que la norma, digamos, supervigila que la norma se cumpla. Para eso se requiere un Estado fuerte que hoy día lamentablemente no lo tenemos. En segundo lugar, el privado debe construir de acuerdo a esa norma, pero además, a mi juicio, un adicional en lugares como este específicos y otros ambientalmente importantes, debe haber una empatía, un compromiso del privado, además de la norma, de cumplir ciertos estándares que permitan cuidar nuestros espacios ambientalmente importantes para el desarrollo y para el futuro del país y de la comuna en particular. Bien, quiero agradecer a Joaquín Bustamante, Patricio Curi y René Lues el habernos acompañado hoy día.
Y nada, pues nos seguimos encontrando en cualquier momento, amigos. Muchas gracias.